Última enseñanza del año, de hecho, y creo que con lo que hemos aprendido ¿cuántas son? ¿12 clases? ¿12, 13? Tenemos como mucho para reflexionar, ¿no? ¿Eh? Eh, Quieren probar mi fe, estos perros. Sí, uno, dos, tres. A ver. Sí, uno, dos. Ahí se oye un poco más, ¿no? Y bueno, hemos ido desde el principio, como tienen que ser las cosas, ¿no? ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién fue? Dios. ¿Para qué lo creó? Ah, ya no sabemos, ya. Bueno, podemos resumirlo para bendición del hombre, ¿no? ¿Sí lo podemos resumir así? ¿Es una bendición o es una carga? ¿Quiénes dicen? ¿Están seguros? Pero lo interesante de este punto es que tú lo puedes, tú, no el otro, tú lo puedes hacer una carga. ¿No es así? ¿No el mundo lo ve así? ¿No el mundo, hoy muchos jóvenes le huyen al matrimonio? Pero la semana pasada, el día sábado, me tocó ir a la iglesia de la Ciudad de México, que está en el Estado de México, bueno, está en el Estado de México, en Tultitlán, y y un joven de la iglesia me estaba ayudando y me pidió que si lo regresaba. Íbamos hablando en el camino y me contaba unas cosas con respecto a esto, que él es un joven, está estudiando, falta un poco menos de un año para terminar su carrera, está en el ministerio, es parte activo de la iglesia, tiene unos veintitantos años. Y él me decía, es que Dios me ha estado hablando y me he dado cuenta que he estado siendo hasta cierto punto un poco egoísta, porque yo he estado diciendo, y bueno, todos sabemos que los tiempos son de Dios, ¿verdad? A cada persona. Pero que Dios le estaba hablando a él y estaba mostrando que estaba siendo egoísta porque le estaba renuente si era el tiempo de Dios o no para pues formar una familia, ¿no? Porque decía es que tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo el ministerio. Y él me decía, pero es que llegué al punto que dije, bueno, pues ¿cuándo me va a dar tiempo, no? Si yo sigo pensando de esa forma. Y yo lo único que le dije, mira, es algo muy sencillo de hablar, pero a veces es difícil de entender. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. ¿Quién formó la iglesia? Dios. ¿Quién me dijo, aunque bueno, sabemos que es primeramente una consecuencia de la caída del hombre, pero después viene también la bendición de Dios? ¿Quién bendice al hombre y más como cristianos con el trabajo? Dios. Entonces todo lo dio Dios. No hay nada de malo en ello. El problema no está en el matrimonio, el problema está en ti. El problema está en tu corazón, el problema no es que no puedas, claro que puedes. Pero siempre y cuando tú pongas por primera prioridad en tu vida, por primera cosa, a Dios en tu vida, en tu corazón, y Dios va a ir ordenando todo lo demás. Claro, hay diferentes momentos, diferentes tiempos, pero nada de eso es malo y mucho menos hablando del matrimonio, es una bendición. La Biblia nos enseña que es la plenitud del hombre y de la mujer. Entonces me gustó mucho que él lo entendiera porque eso es algo que está en el pensamiento de este tiempo, en los jóvenes: no me quiero casar, tengo mi carrera, tengo mi trabajo, me va bien, tengo mi escuela, estoy en el ministerio. A veces hasta ponen de eso de pretexto. Y digo, yo no estoy diciendo que ya todos se casen ya a los 20 años, por eso te digo, cada quien tiene su tiempo. Pero si en tu corazón está el egoísmo, y bueno, aquí, bueno, todos aquí ya están casados y aún así puede seguir existiendo el egoísmo en su corazón.
Por eso hemos estado tomando, gracias, hemos estado tomando estas enseñanzas para que Dios restaure nuestro matrimonio. Como decíamos, este es el ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie El ministerio del matrimonio y hemos hablado de la comunicación y hoy vamos a seguir hablando de ella porque es bien importante dentro del matrimonio y esta enseñanza tiene por título La buena comunicación. La buena comunicación. Y yo ya estoy hablando así como de la radio, ¿no? Es que tengo que hacer como ciertas cosas para que no se me acabe la voz. No es que esté echándole crema a mis salsa a mis tacos. La buena comunicación es la clave de la intimidad. Tener buena comunicación entre esposos. ¿Por qué? Porque la comunicación es el nexo que crea una relación entre las personas, ¿sí o no? Nos ayuda a mostrarnos cómo verdaderamente somos, ¿no? ¿Y cómo debe de ser ese proceso de comunicación en el matrimonio? ¿Debería de ser claro? ¿Hablarnos con claridad? ¿Debería de tener en ese proceso de comunicación cómo nos comunicamos? ¿Debería de haber comprensión entre nosotros o no? Claro, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a ser confuso, va a estar distorsionado o no va a existir. ¿Sí? Comunicación. Es decir, hay matrimonios que evitan a toda costa hablar entre ellos. En la mañana tal vez en una rutina. Bueno, ya ni buenos días, ¿no? Sino ya me voy al trabajo. Y la esposa no contesta nada, ¿no? Y en la noche, ya llegué. Y la esposa, ¿quieres cenar? No, ya me voy. ¿Es todo lo que hablaron en el día? Y fue mucho. Y algo bien importante, debemos de entender, bueno, cuando uno se casa, trae al matrimonio su propio diccionario, sus propias ideas, ¿sí o no? Traes tus propios conceptos, partes de ahí, ¿no? No sé, vienes de diferentes familias, te crearon de diferente forma, traes tu propio diccionario de las cosas, es más, traes hasta tu propia forma de cómo hablar. Por ejemplo, en tu casa tus papás te hablaban tal vez como mujercita, te hablaban así muy lindo y de repente llegas al matrimonio y te toca uno que, bueno, en su casa pues bueno, no le hablaban así. Y empiezan esas situaciones dentro de la comunicación. Por ejemplo, esto te lo puedo decir así en un ejemplo fuera de lo que estamos hablando espiritual, pues es cuando hay problemas de comunicación cuando son de diferentes nacionalidades. Hasta hay ciertas palabras que para una persona significan cosas diferentes. Y para tener una buena comunicación van a tener que llegar a ¿qué? Acuerdos, ¿no? Porque le va a decir, oye, ¿por qué me dijiste esa palabra? No, pues es que, ¿qué pasó? No, pues es que de donde yo vengo significa una grosería. Ah, no, desde donde yo no. Vamos a hacer un acuerdo. Ya no uso la palabra, ¿no? O como dicen, conforme a lo que yo te quiero decir, de donde tú eres, tienes que llegar a un acuerdo. Y eso es bien importante. Cuando inicia un matrimonio, cada uno trae su propio diccionario y puede empezar a interpretar o malinterpretar las formas de hablar, de comunicarse de su esposo o de su esposa. Y ahí es el primer momento para sentarse y hablar las cosas. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo te estás comunicando en tu matrimonio? ¿Cómo está la comunicación en tu matrimonio?
¿Te resulta difícil comunicarte con tu esposo, con tu esposa? Ustedes saben, ¿no? Pero es bien importante, si en ti está en estas preguntas, ¿me resulta difícil? Bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? A ver cuál es la situación que no estamos atendiendo correctamente. ¿Por qué? Porque de una u otra forma todos se comunican, ¿no? Y tal vez tú puedas estar comunicando cosas que no son las correctas. Y este es el problema. Algunas personas dicen que cuanto más tiempo llevan casadas, menos necesitan hablar acerca de ciertos temas, porque se conocen muy bien el uno al otro y mejor ya no hablan de nada. ¿Será posible que cuanto más tiempo de casados tenga una pareja, mejor aprendan qué es aquello de lo que no deben de hablar? ¿Será más bien eso? Hay cosas que no hablan. No es que no nos necesitamos, ya nos entendemos perfectamente, pero la verdad es que empiezan a huir de ciertas situaciones y mejor dicen, este tema no lo tocamos. Pregunta, ¿existe algún tema en tu relación matrimonial sobre el cual se necesita hablar y no lo han hecho? Tú lo sabes. Te dije, ¿existe algún tema en tu relación matrimonial sobre el cual tú creas que se necesita hablar, pero no lo han hecho? Y aquí está el problema. Hoy en día existen muchos libros, programas, seminarios, artículos disponibles acerca de la comunicación. Te dicen cómo decirlo, cómo lograr que te escuchen. Es más, te dicen las 17 mejores maneras de decir algo y ahí tú lo tomas y lo empiezas a leer. ¿Y en verdad esto será realmente ayuda a tu matrimonio? Nuevamente, lo que hemos hablado en cada tema, valerte del consejo de los hombres. ¿Qué sucedería si tuviéramos solamente un recurso para aprender, hermano? A comunicarnos como matrimonios. ¿Y qué sucedería si ese único recurso fuera la Biblia? La palabra de Dios. ¿Sería suficiente? ¿Qué dicen? ¿Quién dice que sí? Pero sabes que decir que sí te compromete a dejar lo que tú piensas. Porque si no, estás diciendo sí por fuera, pero por dentro estás diciendo no. Punto bien importante. Vamos a ver lo que dice, lo que nos empieza a enseñar la Biblia con respecto a esto. Lo primero que hay que entender es el poder de las palabras. El poder de las palabras. Sí, la escritura, porque mira, la Biblia habla acerca del poder que tiene nuestras palabras. Ellas pueden bendecir, pueden consolar, edificar, pueden brindar apoyo, aliento, pero también pueden herir y dañar. Ve lo que dice Santiago 3:3. Santiago 3:3. Ya estamos ahí. Santiago 3:3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego,
y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. Y te da un ejemplo, vean cómo dice, el hombre ha domado o puede domar cualquier tipo de bestia, ave, reptil, pez, pero dice aquí, pero ningún ser humano puede domar su lengua. Y tú lo puedes ver esto muy claro, ¿no? ¿Has ido a un circo o has visto un circo? Y ahí está el domador de leones, ¿no? Y no nada más, a veces es uno, ¿no? Bueno, ahorita ya está prohibido eso, ¿no? Pero en mi tiempo me tocó ir y que estaban como 4 o 5, pero gigantescos. Y ahí estaba el domador, ¿no? Y de alguna forma los mantenía tranquilos. Tú lo has visto tal vez en alguna película. Ahí están en el parque acuático y ahí está la orca asesina haciendo trucos como si fuera un noble e indefenso animalito. El hombre tiene poder para hacer eso y muchos más. Y nos deja ver, pero ten mucho cuidado. Y cuando está hablando aquí de la lengua es ¿de qué? De tus palabras. ¿Por qué? Porque a veces con nuestra boca alabamos a nuestro Dios y Padre, y a veces con esa misma boca pronunciamos maldiciones en contra de un ser hecho a la imagen de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Dice, el hombre es incapaz de controlar su propia lengua. Cuando el hombre cayó en pecado, hermano, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Ese es el gran problema que tenemos. Por eso dice que antes de conocer a Dios, somos esclavos del pecado. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Y por lo mismo perdió el control de gobernar su propia lengua. Y el ejemplo que nos dice aquí dice, el hombre puede domar animales feroces, poderosos, sin embargo no puede dominar sus palabras. ¿Cuántos, hable con honestidad, hermano, cuántos han errado y ofendido a alguien con sus palabras? Todos, ¿no? ¿Alguno podrá decir nunca? Yo jamás, ¿no? Miren lo que dice Santiago ahí 3:2. Antes. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice, porque todos ofendemos, y esta palabra ofender significa tropezar, errar, pecar, caer. ¿Sí? Dice, porque todos tropezamos, erramos, pecamos, caemos muchas veces. Y dice, te voy a leer otra versión, una versión más actual. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Dice, pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Cuántas veces tu boca, tus palabras, y no nada más las palabras habladas, escritas de cualquier forma, pero que nacen de ti, de tu corazón, de tu mente, te llevaron a cosas terribles? Tal vez en un principio sin una mala intención. ¿Escuchaste un rumor, un chisme de alguien, tu trabajo, tu escuela, en la iglesia? Todavía peor, ¿no? ¿Y se te hizo fácil
esparcirlo. Y no era verdad. Y difamaste a una persona, tal vez esa persona se metió en problemas, tal vez la corrieron de su trabajo. Hiciste daño. ¿Por no qué? Por no quedarte callado. Y ahora cambia, lleva todo esto a tu matrimonio. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores en el matrimonio, ¿sí o no? Dice, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos, ¿qué dice? Perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Lo que un esposo o una esposa se dice el uno al otro puede hacer cambiar el rumbo de su matrimonio. Lo que un esposo o una esposa se dicen el uno al otro puede hacer cambiar el rumbo de su matrimonio. Tanto para bien como para mal. Y te digo, por eso Santiago lo compara con una llama de fuego. Dice, una pequeña chispa puede causar un incendio en grandes bosques. Y eso es una verdad, tú lo has visto, ¿no? Como dicen, por eso te dicen, no dejes nada, ¿no? Ahí que pueda causar una chispita porque se incendia todo. De la misma manera, un matrimonio puede ser dañado o incluso puede llegar a arder en llamas por un comentario, por una forma incorrecta de estarse hablando frecuentemente, por pequeñas ofensas, por comentarios, por sarcasmos, pero que sean continuos. Daña, ¿sí o no daña? Dice aquí, hermano, ten cuidado porque las palabras, te está diciendo aquí en Santiago, se esparcen como fuego. Te decía, ¿alguna vez intentaste detener un rumor? No se puede. Ya de repente empezaste a ver y ya lo sabe todo el mundo. ¿Alguna vez intentaste sofocar una historia con una mala intención? No se puede, es imposible. Y Santiago habla de ciertas palabras, habla una palabra importante, dice domar. Que esta palabra domar significa someter, dominar, amansar. Es decir, significa controlar y transformar en algo útil y beneficioso. Y ese es el problema, que el ser humano no ha podido hacer esto con su lengua, con sus palabras. Hermano, hermana, tú te debes de hacer responsable de tus propias palabras, no de las del otro. Porque todo lo que tú dices ayuda o entorpece, sana o hiere, construye o destruye. Todo lo que tú dices, todas las palabras que tú le hablas a tu esposa, a tu esposo, o le están ayudando o están entorpeciendo tu relación con ella o con él. O están sanando o estás hiriendo. O estás construyendo o estás destruyendo. Indudablemente. Y aquí vamos a un poquito más práctico. De acuerdo con las escrituras, hermano, y ahorita te voy a dar el fundamento, el esposo o la esposa que dice lo que piensa o siente sin considerar las consecuencias está obrando de mala manera. Te lo repito, el esposo o la esposa que dice lo que piensa o siente sin considerar las consecuencias está obrando de mala manera.
¿Sí? O sea, que no pones, ¿cómo decirlo? Un filtro en tu boca. Mira, vamos a leerlo. Proverbios 29:20. Ser prudente. ¿Sí? Proverbios 29:20. ¿Estamos ahí? Proverbios 29:20. Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y esta palabra ligero es alguien que se apresura, alguien que le apremia decir lo que piensa en ese momento. Te voy a leer otra versión. Dice, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Ups. ¿Le has dicho alguna vez a tu esposa, ya no te quiero, ya no te amo? Y después a la hora, ay, no, perdón, es que estaba enojado. Pues mientras ya lo o la lastimaste. No. ¿Sí o no? Pues no dices que sí porque ya sabes que sí es cierto. Ve lo que dice esta versión. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. También vamos a buscar Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. ¿Estamos ahí? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Palabra importante de este texto, refrene. Significa parar, retraerse, desistir, cesar. Dice aquí, ¿quieres ver días buenos? Refrena tu lengua y no hables mentiras. Y eso como a veces no puedo creer cómo es algo que sucede en los matrimonios, se mienten. Si no le puedes hablar con la verdad a tu esposo o a tu esposa, ¿a quién le vas a poder hablar la verdad? Eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, ¿a quién? Dice que al hombre le es imposible y nos deja ver algo. A nosotros ya como cristianos, aún así, a ver, en ocasiones no va a ser fácil controlar las palabras con nuestras propias fuerzas. Pero por eso debemos de depender del Espíritu Santo de Dios para que Él nos enseñe, nos guíe, nos ayude y nos dé fuerzas más allá de las nuestras.
¿Qué será mejor? ¿Una conversación edificante y amable con tu esposo o con tu esposa? ¿O gritos, insultos, críticas destructivas? ¿O verdades brutales también, ¿no? Como lo que leíamos ahorita, ¿no? Porque eso también, ay, es como lo que te decía, ¿no? Pues que yo te hablo la verdad. Oye, pero pues, ¿cómo la hablas? Mira lo que dice Proverbios 25:11. Ya lo hemos leído en algún momento, creo que aquí, o lo he leído hace poco en otro lugar. Proverbios 25:11. Sí, ya lo hemos leído acá. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Si parafraseamos esto, está diciendo, qué buena es la palabra correcta en el momento correcto. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué es lo que te está diciendo en mexicano? Qué buena es la palabra correcta en el momento correcto. Es decir, lo primero que debemos de entender para tener una buena comunicación, todos estos versos que acabamos de leer, te dicen lo siguiente, hermano, ten cuidado con tus palabras. Debes de vigilar tu boca. Uh-huh. Porque debemos de entender esto, nuestras palabras tejen nuestra mente, hermano. O sea, ¿de dónde salen? De nuestro pensar, ¿no? De nuestro pensamiento, de nuestra mente. Y no está de más en la Biblia, las palabras pensar, pensamiento y mente aparecen más de 300 veces en la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 23:7. O sea, lo que tú estás pensando es lo que sale de tu boca, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dice Proverbios 23:7, ahí dice, porque cuál es su pensamiento, dice en su corazón, dice, tal es él. Dice, porque cuál es el pensamiento de esa persona en su corazón, dice, así es la persona. Ve Proverbios 15:28. Proverbios 15:28. Nuevamente para ti es, bueno, para todos. Dice, el corazón del justo, ¿qué dice ahí? Piensa para responder. Mas la boca de los impíos, dice, derraman malas cosas. Y si esta palabra piensa es meditar. No nada más hablar a lo loco. Hermano, entonces, hermana, hay que ¿qué? Que pensar. Porque tus palabras afectan, para bien o para mal. Ve lo que dice Mateo 15:18. Mateo 15:18.
Es decir, una persona mal hablada, ¿por qué será? Porque le gusta, ¿no? Hay estudios que dicen que las personas mal habladas se sienten más contentas. Pero, ¿qué hay acá adentro? Pues maldad. Se gozan. Eso es a lo que yo llego, ¿no? Se gozan en su maldad. ¿Qué te dije? Mateo 15:18, ¿no? Dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto dice, contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y dice, ¿y esto qué? Contamina. Y no nada más aquí el problema es esto, no nada más te está contaminando a ti, sino está contaminando a quién, a tu esposo, a tu esposa. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo son tus pensamientos hacia tu esposo? Porque aquí es bien importante, puedes ver la conexión que existe entre lo que ocurre en tu interior y lo que dices. Es que es indudable eso. Pero aquí es donde no todo está perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos pueden someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Vea lo que dice Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Es decir, es posible tener una buena comunicación, hablarnos con buenas palabras que edifiquen y no que destruyan. Primera de Pedro 1:13. Dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está hablando de nuestra ¿qué? De nuestra mente, ¿verdad? Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea, dice, manifestado. Dice ahí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro está exhortando al creyente a pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto que está diciendo, hermano, de hacer un esfuerzo por ir sacando de nuestras mentes cualquier cosa que estorbe para el progreso de nuestros matrimonios. Sacar de nuestras mentes cualquier cosa que estorbe, cualquiera que sea. Aún porque, no, es que a mí me criaron así, bueno, allá, ya pasó. Aquí ahora estás acá. ¿Y en qué entonces deberíamos, bueno, decíamos, pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios? Y ahí siempre, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor? Bueno, pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Esto ya lo hemos leído muchas veces.
Filipenses 4:8. Estamos ahí, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto, pensad. Ahí tienes para un buen rato, ¿no? Todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Ahí entran los gritos, ahí entran los insultos, ¿verdad que no? Las mentiras. ¿Ok? Es decir, hermano, vamos a ver nuevamente cosas más, ya aterrizando esto que hemos estado hablando, ya más prácticas. Debemos pensar antes de hablar. Debemos pensar antes de hablar. Porque ¿cuántas veces has pensado en esta semana o en este mes? Ay, Señor, hubiera deseado no decir eso. Me gustaría poder retractarme. Pero una vez que las palabras se dicen, pues ya salieron. No existe un botón, ¿verdad?, para borrar. No tienes algo así que un control. Hay una película, ¿no? O sea, que el chico trae un control y le regresa. Algunos quisiéramos, pero no existe. O sea, las palabras se dicen y ya. No existe un botón para borrar. Pero cuando uno se toma el tiempo para pensar antes de hablar, uno puede evaluar, uno puede editar y considerar el impacto de sus palabras para la otra persona. Te dije, uno puede evaluar, uno puede editar, decir, no, ok, sí es verdad lo que estoy diciendo, pero si uso esta palabra, no me va a querer escuchar. Tengo que decir el mismo mensaje, pero de una forma que edifique la vida de la otra persona. Mira lo que dice Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Qué está diciendo aquí? El que tarda en enojarse, ¿verdad? Es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, dice, enaltece ¿qué? La necedad. Y ve también Proverbios 21:23. Este está buenísimo. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. ¿Ya leíste lo que dice? Dice, el que guarda su boca y su lengua, dice, su alma guarda ¿de qué? De angustias. ¿En cuántos problemas te metes por lo que hablas? Mejor ya, ¿qué dice? Cierra la boca. El que guarda su boca y su lengua, dice, su alma guarda de angustias. Entonces, debemos pensar antes de hablar. Otro punto, debemos decir la verdad.
¿Eh? Ahorita es lo que vamos. Debemos decir la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque vivimos en una cultura que cree que está bien mentir. No es mal visto mentir. Porque todos dicen que no miente. En la actualidad hoy lo llamamos modificar la verdad. Mentiras piadosas. ¿Qué queremos decir con esto? Modificar, cambiamos la verdad. Por tanto, lo que se cambian ya no es verdad, sino ya es que mentira. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? O sea, el mensaje de que tú le tengas que hablar a tu esposo, a tu esposa, debe de ser el mismo. Eso no estamos diciendo que no. ¿Por qué? Miren, aquí hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Será o no correcto mentir si eso va a significar evitar una situación desagradable en la relación con otra persona? A ver, te lo voy a volver a decir. ¿Será correcto o incorrecto mentir si eso significa evitar un problema desagradable en la relación con otra persona? Porque todos pueden pensar, ¿no? Es que hay situaciones en las que mejor sería no decir la verdad porque me meto en un problema o puedo herir a la otra persona. Es decir, ¿la mentira realmente va a evitar la situación desagradable? Pues no. ¿Por qué? Porque por lo general las mentiras se descubren. Y entonces la situación se hace ¿qué? Peor. Espérame. Ahí vamos, tranquilo. Dame chance porque aparte tengo que ir. Si no se me va todo, toda la voz. Voy a leer el ejemplo que traía aquí de esto. Pero bueno, antes de eso debemos entender esto, debemos ser sinceros, aún con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos resulta fácil mentir, si así podemos librarnos de una situación desagradable. ¿Sí o no? Es la oportunidad más tentadora para mentir cuando se presenta o nos enfrentamos a algo que hemos hecho y sentimos el deseo de alterar la verdad o de presentarla de una manera razonable para quitarnos la culpa de encima o decir, es que si le digo todo ya se acabó. Tú lo ves con los niños pequeños. ¿Sí o no les cuesta muchísimo trabajo decir, sí fui yo, lo siento y acepto la responsabilidad? Esas palabras no existen en su vocabulario. Ahorita Emma está con que le digo algo y me dice, ya no me digas. Y yo, oye, pero recoge, no quieren aceptar. Y después empiezan con que, ¿quién fue? Él, ella. No puedes retener tampoco parte de la información. Es decir, la omisión también es mentir. No mentí porque no le dije. No, claro que mentiste. Dices, es que no, ahorita no, porque está bien enojado. No, di la verdad. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo. ¿Qué sucede cuando
una esposa entra a la habitación y pregunta: ¿te gusta mi nuevo vestido? ¿Cómo me veo? Lo que te enseñan es ¿te ves bien? Pero si no te gusta, no, es que te da el problema. Por lo general el esposo diría: bien, aunque no le guste el vestido y a la esposa no le quede bien. También, ¿por qué? Porque aquí también podemos ser mentirosos evitando estas situaciones. Y muchos matrimonios, hermanos, se construyen, más bien todos los matrimonios cristianos se deben de construir sobre la confianza. No puede existir confianza a menos que haya sinceridad. ¿Sí? Y ahí hay también problemas de comunicación, que entre ustedes no se pueden decir las cosas. No sé si aquí he puesto ese ejemplo que aún yo lo he llegado a ver, ¿no? Donde la esposa no le puede decir al esposo que trae tal vez desarreglada la camisa porque, uy, o que huele mal. Pues a veces es normal, ¿no? Pues los esposos salen a trabajar, a cargar, a hacer cosas. Pero el problema es como le dice: ya se están ahí. Ay, no me hagan reír. Se necesita entonces, aquí está la respuesta. Se necesita sabiduría y tacto. Por ejemplo, podrías decir: me parece que te he visto con otros vestidos que me gustan más. Es mucho mejor que decir: uff, pareces una ballena. Sí, pero hay que hablarnos la verdad. No puede haber mentira. Porque en el mundo te enseñan eso, ¿no? Mientan entre ustedes para llevarla bien. Pero aquí es el otro punto: no hay verdades brutales. Digo, lo dije así porque, pues para que entiendan el contraste, ¿no? Pero podrías decir: no me agrada, pero ¿con qué? Con sabiduría y con tacto. Hasta la pregunta: ¿cómo me gustaría que me lo dijeran a mí? Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? Y aprendan a recibir también de la otra persona. Eso es bien importante, ¿no? Aprender a recibir la buena crítica, la que, podemos decirlo bajo este término, ¿no? La crítica constructiva, la que te hace mejor persona. Pero tú también aprende a hablar la verdad con sabiduría, con prudencia también entra esa palabra, con tacto, considerándote. ¿Cómo te gustaría si estuviéramos al revés? Como si estuvieran al revés, ¿cómo te gustaría que te lo dijera? Y poniendo el énfasis de esto de hablar la verdad y no mentir, ve lo que dice Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 aborrece su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
Dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dice ahí la lengua, ¿qué? Mentirosa. Aquí habla de esta palabra mentiroso, es falsedad, engaño, fingidamente. Por eso no puedes decir sí, fingiendo, porque estás mintiendo. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Dice Colosenses 3:9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, dice, con sus hechos. Te voy a leer una versión más actual, dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Por tanto, hermano, debemos de ocuparnos de decir la verdad, claro, siendo sensibles con respecto a la otra persona. Buscar las maneras que puedan hacer que la otra persona reciba las palabras y no destrozar también al otro o herirlo por ser franco usando palabras sinceras pero con un toque de brutalidad. O sea, no hay verdad brutal. Hay que hablar la verdad, pero con sabiduría. Porque, hermano, la verdad, otro principio para que entiendas cómo debes de hacerlo, la verdad debe estar acompañada por el amor. Por profunda, y más en el matrimonio, por una profunda preocupación por la otra persona. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque existe una estrecha correlación entre la verdad y la confianza en una relación. No hay verdad, no confían entre ustedes. No confían. Voy un poco lento, pero tengo que acabar. ¿Sí me esperan? Ya los niños ahí andan con su fiesta. Debemos evitar las peleas. Debemos evitar las peleas. ¿Sí? Pero aquí hay una situación. Dos individuos diferentes, como están formados cada matrimonio, únicos, dicen, no pueden unirse sin que exista conflicto o ajustes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay gustos individuales, hay preferencias, hay hábitos, hay cosas que no nos gustan, hay diferencias de personalidad, de valores, de estándares, somos diferentes completamente. Pero hay que recordar, tener conflicto no es lo mismo que pelear. Tener conflictos no es lo mismo que pelear. Y ahí es donde todos nos equivocamos. Porque un conflicto ya quiero empezar que ¿qué? Una pelea. No estar de acuerdo no es lo mismo que reñir entre ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es diferente. Porque el conflicto verbal en sí no es dañino. Es más, de hecho, el conflicto verbal abre puertas para la comunicación. Es necesario. Pero por otra parte, una pelea se define como una lucha en la cual, esto es el problema, las emociones toman el control. La pelea se define como una lucha verbal
en la cual las emociones toman el control. Y te empiezas a concentrar más en la otra persona que en resolver el problema. Y cuando la pelea finaliza, ¿qué es lo que produce? Distanciamiento entre la pareja. Y quedan mal los sentimientos. Se hirieron. Y ve lo que dice Romanos 12:18. Romanos 12:18. Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí hay una situación, debe de ser posible en tu matrimonio, ¿eh? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También ahí apunta Hebreos 12:14, no lo busquemos. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Evita las peleas. Puede haber conflictos, eso es normal. Pero te digo una cosa, es un conflicto verbal que no es dañino, sino que abre las puertas a la comunicación, y otro es la pelea, que es una lucha en la cual las emociones empiezan a tomar el control y se sale todo de control. Evitar la crítica destructiva. Hay que evitar la crítica destructiva. ¿Sí? Es decir, todas las parejas tendrán quejas de vez en cuando del otro, eso es normal. Pero las quejas se pueden expresar de tal manera que la otra persona, que el cónyuge las escuche y no ponerlo a la defensiva. ¿Sí? O sea, no... te voy a dar un ejemplo. Decimos, y todos lo hemos dicho, tristemente yo también lo he dicho, es que siempre haces esto. ¿Sí o no? Cuando no es siempre. ¿Por qué? Porque la crítica tiende a ser exagerada. ¿Sí o no? Es que siempre me dices lo mismo. ¿Y qué piensa la otra persona? Es que no es siempre. O cuando empiezas, es que tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y como si nada más fuera de la otra persona el problema. Diversas formas de crítica, las bromas incorrectas. Y cuando hiciste una broma que ya se sobrepasó, dices, ay, vamos, solo estaba bromeando, no te lo tomes tan a pecho. Y vean lo que dice Proverbios 26. Proverbios 26:18. A ver, léalo. Ajá, por eso. Mm. Proverbios 26:18 dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Más claro, pues no puede estar.
Y es que se da, ¿verdad? En el matrimonio eso. Pero hay que cambiar las bromas de este tipo a otro tipo de forma de divertirnos o de tratarnos. Porque pues a veces uno se pasa y dice, ay, era de broma. Formas de crítica a las bromas, el fijarse nada más, eh, hablar comentarios crueles o sarcásticos. Comentarios crueles o sarcásticos. No puede haber sarcasmo. ¿Sí? Es decir, evitar toda crítica que sea para destruir, para hacer menos a la otra persona, aunque sea de broma. Para mantener el amor y bendición en el matrimonio, eliminemos todo esto. Y podemos tener que, dice, como leíamos al principio, una buena comunicación. Cuidando nuestras palabras, hablando la verdad de Dios, sin mentirnos, sin hablar, sin ser mordaces en nuestras verdades, ¿no? Es como lo que yo les decía, no vamos a ir nosotros como cristianos a una iglesia católica, pararnos y decirles, idólatras. ¿Son idólatras? Sí lo son. Pero si vamos y les decimos así, de nada sirve. Entonces yo me siento mejor que él. O si yo tengo el entendimiento, si es posible, voy a pedirle sabiduría a Dios para tal vez sacar alguno. Claro, no yo, ¿no? Sino ser instrumento de Dios, no ser piedra de tropiezo para que alguno, dos, cinco de ahí salgan. Pero no va a llegar y, aunque es una verdad, son idólatras, no va a llegar y decirles idólatras. Es lo mismo, es el mismo principio acá entre nosotros. Pero te digo, el mundo te enseña, si la mujer te pregunta cómo me veo, dile siempre que bien, pero es que realmente eso no va a crear confianza. No va a crearlo. Pero hay que tener sabiduría para hablar la verdad. ¿Sí? Padre, te damos gracias. Tú sigue hablando a mis hermanos, Señor. Guarda sus vidas, guarda su matrimonio. Bendícelos, mi Dios. Y que no tomemos todas estas enseñanzas en vano, Señor, ni la tomemos a la ligera, Señor, sino que meditemos en tu palabra, en tu verdad, que tú nos guíes, que tú nos afirmes y que verdaderamente cada uno de los matrimonios que está aquí pueda ser un testimonio de lo que tú obras en cada corazón, de aquel que se arrepiente y cree en ti. Que en este tiempo de perversidad podamos ser luminares, Señor, de ti, estandartes de tu verdad. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.